Bienvenidos a Ecuador Más Verde, el especial, el programa en el que nos centramos en conocer los personajes que están cambiando la realidad del planeta, porque podemos ser parte del problema o ser parte de la solución. Hoy nos acompaña el experto en esteros, el ambientalista y activista Javier Salgado, a quien vamos a conocer y nos va a contar un poco de estos 15 años que tiene trabajando por un ecosistema tan importante, no solamente por los servicios ecosistémicos que nos da, sino porque representa un movimiento de economía local muy importante. Javier, bienvenido. Muchas gracias por su cordial invitación y bueno, vamos a hablar hoy sobre el estero salado y cómo obtener esas buenas prácticas ambientales para la ciudad de Guayaquil y para el Ecuador. Así es, y qué importante que es en la pandemia cuidar justamente de nuestros recursos naturales que son los que nos dan salud y bienestar. Pero antes de eso, yo quiero saber ¿cómo es que Javier se convierte en un activista, en un defensor de la naturaleza, en un defensor del equilibrio? ¿Cuál fue esa experiencia cuando eras chico que te transformó? Porque creo que todos tenemos una experiencia de chicos que nos hace darnos cuenta un poco de la cantidad de trabajo que hay y que son pocos, ¿no? Cuéntame. Bueno, sí, básicamente en la época escolar, Era hacer eso. cada 15 días nos hacían sembrar y eso fue un dinamismo aparte de que pasaba cerca de un estero contaminado y decía que cuando estaba en la universidad, cuando ingresé a la universidad iba a hacer un proyecto para recuperar ese espacio que veía normal, o sea, veía una manera de contaminación. Y qué interesante esta pregunta que te voy a hacer. ¿Por qué a tu corta edad, cómo te das cuenta de que estaba contaminado? ¿Qué era lo que a ti te hacía darte cuenta sin conocer de contaminación y de todos los términos que, bueno, ahora conoces con toda la talla profesional que tienes? ¿Qué es lo que a un niño de tu edad le puede hacer cambiar el mundo y darse cuenta, esto está contaminado, esto no debería estar así, esto debería estar saludable? O sea, ¿qué fue lo que te hizo dar cuenta que estaba contaminado? Más por el olor también que se percibía, un olor desagradable, también veía muchas fundas como hacinamientos y eso para mí generaba un mal aspecto porque siempre me he destacado por tener limpio mi cuarto, limpio todos mis instrumentos, entonces eso me incentivó para poder desde muy pequeño y hasta la adolescencia y hasta la actualidad, trabajar arduamente por el estero salado, porque es un tema arduo de 24/7, casi todos los días. ¿Cuántos años tenías más o menos cuando cruzabas por este pedazo de estero que te hizo reflexionar sobre la necesidad de ayuda que tenía este espacio natural en Guayaquil? 12 años, tenía 12 años, sí, 12 años, recién estaba en la etapa de ingresar al colegio, mi primer año, entonces básicamente esta etapa fue una etapa de crecimiento personal, y también de emprender algo nuevo, que nunca pensé que más adelante se iba a convertir en un proyecto de vida para mí emocionante. A largo plazo. Emocionante, Y sí. cuando llegaste a la universidad, ¿qué fue lo que estudiaste? Bueno, les cuento que yo estudié varias carreras. A ver, vamos por la primera. ¿Cómo comenzaste? ¿Cuál fue la primera? Yo soy publicista, soy ingeniero en marketing. ¿También? Sí, y actualmente estoy por sustentar mi tesis en maestría en agroecología y desarrollo sostenible. Muy bien, maestría en ecología y desarrollo sostenible. Agroecología y desarrollo sostenible. Básicamente me encanta la comunicación, me encanta este tema de comunicar lo bueno, lo positivo, darle un mensaje a la gente, por eso estudié un poco de publicidad y marketing y me encanta la ecología. Yo creo que esa fusión de las dos, la parte técnica, la parte también de dar a conocer a través de diferentes medios, de TICs o de redes sociales, dar a conocer a las personas la conciencia ambiental. Así es, y qué importante que es comunicar, como dice Javier, ¿no? Porque el problema, la falencia normalmente que tenemos con el tema ciencia, y es algo que pasa aquí en el país todo el tiempo, creo que tú me vas a corroborar, ¿no? Es que la ciencia, no es que no existe la ciencia en Ecuador, hay un montón de científicos haciendo cosas muy interesantes. El problema es la falta de comunicación con la sociedad civil que hay. Entonces, lamentablemente, todos estos esfuerzos científicos no llegan a producir los resultados que podrían producir por este desfase que hay entre la buena comunicación con la sociedad, ¿no? Comunicar bien las cosas, que la gente tenga la información a la mano, ¿no? ¿Por qué no podemos saber qué tipo de metales pesados, por ejemplo, tiene en este momento el estero salado a través de una aplicación? ¿Por qué la ciencia no es comunicativa, no es fácil con el usuario o una interfaz amigable, como decimos, ¿no? Me parece increíble que haya esa junta de comunicación con medio ambiente en tus estudios y ahora estás estudiando una maestría, entonces ya pronto vas a terminar esa maestría y ahorita, ¿en qué estado podemos decir que está tu carrera activista? ¿Hacia dónde va tu carrera activista? ¿Qué es lo que pretendes hacer de aquí en unos 4 años con ese activismo? Estoy en una etapa emocionante, de desplazamiento, ya no solo en Guayaquil, en Guayas como provincia, sino que estamos en una etapa de conocer más sectores y poder ayudar, o sea, más provincias. Te estás abriendo interprovincialmente. Por supuesto, sí, nuestro trabajo ha sido exitoso, excelente en la ciudad de Guayaquil y en la provincia del Guayas, y sin duda alguna varias provincias también quieren
contar con esos proyectos que han dado resultado en nuestra ciudad. Pero básicamente, como tú decías, hay que emprender un nuevo desafío, este nuevo reto de la comunicación, de ahora de manejar todo de manera virtual también porque estamos en pandemia, nos ayuda también para conectarnos con el mundo, porque todo está conectado con todo lo demás, ¿verdad? Así es, no hay manera de hacernos una capsulita y decir Ecuador va a sobrevivir sin tener ningún tipo de interacción con el resto. Cuando te refieres a conectarse con el mundo, ¿a qué te refieres? Nosotros también estamos haciendo varios estudios o ensayos de diferentes científicos que a nivel latinoamericano han podido restaurar espejos de agua, cuencas hidrográficas y ríos. Es más, estoy haciendo un ensayo, que es mi sustentación de tesis, para poder remediar con una alternativa ecológica la contaminación orgánica que tiene el estero. Y para los no conocidos, vamos a ver qué, para que entendamos mejor, porque la idea es que este programa sea, como tú dices, ¿no? Educativo y comunicacional para todos. ¿Qué es la carga orgánica de un estero salado? Bueno, de un estero. Nosotros encontramos en el estero mucha carga de, bueno, en la parte técnica se llama coliformes, pero en realidad son desechos humanos que vienen de alcantarillas que no tienen una corrección, una conexión correcta hacia una red de alcantarillado. O sea, hablamos de aguas negras. Aguas hervidas. Aguas hervidas, o sea, que estamos hablando de popó y pipí en cristiano, para los que no comprenden. Y esto obviamente puede tener un efecto en la salud de la persona que lo toma, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos más comunes que podemos tener de tomar un agua con coliformes fecales? Bueno, nos podemos enfermar, podemos sufrir de infecciones, pero lo lamentable es que esta más de tipo cólera, hepatitis, ¿verdad? Tifoidea. Sí. Sí me aprendí la lección, ¿vieron? Infecciones intestinales. Exacto, entonces, que no realmente, si bien son un cuadro enfermo muy grave, por supuesto, hay que tratarlo, no llega a ser el tema de la contaminación por metales pesados, ¿no? Que es un tema gravísimo que tenemos en el Ecuador y que bueno, viene, ya después tendremos tiempo de conversar de todo lo que se puede y se tiene que hacer acá, ¿no? Pero claro, orgánico es exactamente esto y puede transmitir enfermedades. Entonces, como es orgánico, ¿no? Lo más lógico es luchar contra él con algo orgánico también. ¿Cómo funciona eso? Bueno, nosotros estamos haciendo una alternativa ecológica con macrofitas, que son algas flotantes, y estamos haciendo un primer ensayo para que nos dé resultado de esta propuesta ecológica. Ok, macrofitas que son algas, que van a ir a comerse todo este material orgánico sin crear eutrofización, asumo, porque ese es el juego ahí en clave como para restaurar un tema, ¿no? Les comento el tema, eutrofización es cuando, por ejemplo, un agricultor pone un exceso de nitrato de fosfato en su parcela. Llueve, eso es arrastrado al primer cuerpo de agua, pasa mucho en la parte de la costa, ¿no? Y todo ese nitrato y ese fosfato es comida para las plantas. Entonces las plantas se empiezan a reproducir porque hay comida, ¿verdad? Y vemos esta afloración de lechuguines que cubre toda esa capa de agua, ¿no? El problema es que ese comer de esa planta consume oxígeno. Como todo ser vivo, la planta para comer va a ir consumiendo el oxígeno de esa agua y llega un momento en que esa agua se convierte en anóxica, quiere decir que no hay oxígeno para nadie y se muere absolutamente todo lo que está abajo. Entonces, el tema del agua es mucho jugar con ese equilibrio, ¿no? ¿Cómo previenes que no haya eutrofización al poner micrófitas, me dices, ¿no? Macrofitas. Macrofitas, bueno, macrofitas. Lo que estamos haciendo es que se reduzca a través de las macrofitas la contaminación orgánica. Ok, ya. Porque sin duda alguna el nitrógeno va a ayudar un poco a depurar toda esta contaminación, esta carga orgánica. Ahora, lo importante aquí es que más allá de los ensayos que estamos haciendo, que son ensayos experimentales, bajo un estudio de un sector determinado en el estero salado de Guayaquil, básicamente el estero de las ranas. ¡Ay, qué bien! O sea, es puntual, están haciendo el estudio in situ. Sí, en una parte de 2 kilómetros, que es el estero de las ranas. Es importante también que los ciudadanos comiencen a contribuir con el medio ambiente, que ya no sean espectadores, sino más bien que sean actores de este cambio de la restauración y conservación del planeta. Importantísimo. Vamos a ir un corte y cuando regresemos vamos a conversar con Javier Salgado, el experto del estero, no solamente en Guayaquil, sino que ya también se está abriendo interprovincialmente, sobre cuál es el rol que tenemos como sociedad para cuidar estos cuerpos de agua. Ya venimos. Y regresamos en Ecuador Más Verde, el especial donde conocemos los personajes que son parte de la solución y no del problema. Y sobre todo, cómo podemos ayudarlos. Hoy estamos aquí con Javier Salgado, que es el experto de reconstituir los esteros y estos cuerpos de agua que tan preciados son para nuestra salud. Y justamente estábamos comentando cuál es el rol de la sociedad civil, porque este activismo de redes que tenemos últimamente, ¿no? Este poder con el dedito que tenemos de creernos activistas solo por mandar un tuit chévere o subir una foto de que recogí una botella y con esto yo puedo demandar, ¿no? Que las autoridades y que las ONGs hagan todo lo que yo quiero que se haga. Entonces, es importante ponernos en los zapatos tanto de los puestos públicos como de las ONGs y saber que estas personas
en muchos casos están haciendo lo mejor que se puede y que necesitan de nuestra ayuda como sociedad civil. Javier, ¿cómo puedes tú, que has trabajado en el lado de la ONG y del lado de poder reconstruir esto, cuál es la ayuda que se necesita tener de parte de la sociedad civil para que esto fluya? Porque esto no es one way. Claro, básicamente tenemos que trabajar en una construcción colectiva. Cuando hablo de una construcción colectiva viene desde el Estado, las empresas, las instituciones públicas también y también los ciudadanos. Basados en ese principio, todos tenemos que trabajar hacia un objetivo, la restauración o conservación de las especies, de los cuerpos hidrográficos, de nuestros bosques protectores, de todo lo que conlleva los ecosistemas. Entonces lo fundamental aquí, las acciones sustentables, el accionar que nosotros hacemos en territorio, basados en principios de la educación ambiental, es formar ciudadanos que tengan ese pensamiento o ese liderazgo ambiental. Lo estamos haciendo, lo estamos logrando de a poco, a pasos como minadores de cambio de a poco, pero sabemos que ese desarrollo sostenible, que nosotros tenemos una visión para la nueva generación Z, porque nosotros somos millennials. Así es, son los Zetas los que van a heredar este mundo como está. Exactamente, no queremos dejarle un planeta destruido, sino más bien una restauración de lo que otros han venido contaminando y básicamente se han convertido en un pasivo ambiental, abandonado y olvidado. Pero gracias a todos los estudios que estamos haciendo, a las organizaciones que se están uniendo, a ese trabajo colectivo y a esas mesas de sostenibilidad, estamos llevando a cabo muchos proyectos que van a servir a los ciudadanos. Qué interesante lo que dice Javier, sobre todo me llama mucho la atención el hecho de que crear estas mesas colectivas o estos grupos donde se pueda trabajar con la sociedad civil, la fuerza pública y con la parte privada o las ONGs, te pone a trabajar, porque es muy fácil criticar el trabajo de una ONG o de una institución pública cuando jamás lo has hecho. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Mucha gente ve el estero, entonces dice, está lleno de basura, ¿por qué no lo recogen? Sería interesante que esas personas participaran en una minga un día y se dieran cuenta de la cantidad de trabajo que hay que hacer, sobre todo la educación que aprendes cuando estás en el campo. Uno de los trabajos más grandes que tiene, por ejemplo, la Fundación Mingas por el Mar, que se encarga, por ejemplo, de recolectar desechos, es que la función de llevarte una minga no es solamente que recojas la basura de la playa, que probablemente mañana puede volver a estar. Es el hecho de educar a esa persona que está trabajando en esa minga de lo importante que es la comunicación, el trabajo en grupo y saber del tema. Porque en el momento en que tú participas, vas a saber detalles que no se saben desde afuera o que a través de redes sociales no lo vas a poder aprender. Entonces, es importantísimo y muy fuerte el mensaje que nos está mandando Javier, porque nos está diciendo, pues, es muy fácil criticar sin saber cuáles son los pormenores de una actividad o qué repercusión tiene dejar de hacer esa actividad como tal, ¿no? Es necesario que la sociedad civil se involucre desde cualquier lado, puede ser desde las ONGs, puede ser desde su propia empresa privada. Las empresas privadas han sido un gran aliado, creo yo, en Ecuador en la conservación. Creo que ambos hemos tenido experiencias muy positivas trabajando y en general yo hablo no solamente de la empresa privada, también con las instituciones públicas que se ponen a la altura. Es increíble poder trabajar y sobre todo, y algo muy determinante en ambas generaciones, tanto la millennial como la centennial o la Z, es que debemos llegar a acuerdos en común que busquen metas y que busquen menos protagonismo por nuestras luchas individuales. Yo sé que suena trabalenguas, pero es muy fácil tener una lucha individual, ¿no? Somos una generación que tiende a ser muy individualista, ¿no? Yo lucho por el mar, entonces mi lucha es el mar, el otro no, yo lucho por los bosques, entonces yo lucho por los animales. Tenemos mucho más en común que nuestras luchas individualistas. Entonces, qué importante es eso. Sí. ¿Tú cómo ves, cómo visualizas el futuro del Z o el Centennial en el activismo? Si nosotros los millennials hemos avanzado todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que tú esperas del Centennial? Gracias a la conectividad que hace una conexión directa a la información que nos llega a través de las redes sociales o fuentes o papers, se está pasando una etapa de transformación. Cuando digo una etapa de transformación es que esa involución está pasando un proceso de una evolución en la comunicación. Entonces, esa comunicación que le llega a ellos a través del internet, a través de la conectividad, los hace tener más un acto reflexivo sobre la contaminación que existe en el mundo, sobre el cuidado de las especies, de las mascotas, sobre el respeto de los árboles. Y eso nos da a nosotros la aprobación de que hay un trabajo sustentable. Pero hace falta el accionar, que no solamente quede en las redes sociales o que compartamos una imagen o un video que se viralice y hagamos conciencia. Sí, es importante, sí, pero lo que yo enfatizo es que esto se tiene que trabajar colectivamente. Una golondrina no hace verano. Así es. Entonces, si queremos un planeta mejor, un mundo mejor, tenemos que hacer el accionar, o sea, contribuir con la sociedad
y trabajando colectivamente. Eso sería. Claro, y es más que nada, como lo podríamos resumir, digamos así, es pensar global y actuar local. Qué importante que es eso, ¿no? Actuar local, mi playa está sucia, mi estero está limpio, mi metro cuadrado, ¿cómo yo empiezo por mi metro cuadrado? Pero sí, pensando global, sabiendo cuál es la situación, cuál es la realidad en la que estamos viviendo. Y cuando hablo global, no me refiero solamente a estar al día con la cumbre climática y haber escuchado todo lo que dijeron los 40 líderes mundiales, que es muy importante, y sobre todo tener fuentes confiables de información. Fuentes confiables de información, sino también el actuar local pensando en la globalidad, en el sentido de la realidad de nuestro país. Por ejemplo, en otros países el puma no está tan afectado como en Ecuador. Entonces, cuando en Ecuador hablamos de una campaña para cuidar el ecosistema del puma, estamos hablando de una realidad más complicada que el resto de Latinoamérica. En el caso de Brasil, tienen una realidad mucho más complicada con el tema de deforestación por todos los actores que tiene, no porque sea más, porque Ecuador es uno de los países más deforestados de América Latina, casi de toda América. Pero el tema es pensar global y actuar local. En el momento en que solamente nos informamos de todos los problemas que tenemos y no actuamos, se convierte en una carga y poco a poco, yo creo, Javier, tú como activista me vas a decir, hasta el activismo tiene que ser sostenible, ¿sí o no? Por supuesto. ¿Cómo el activismo se vuelve insostenible? Cuéntame, tú lo tienes que haber vivido también, a ver. Cuando de pronto esto se puede volver una tendencia o una moda, yo creo que este tema es más de un apoyo ciudadano o colectivo hacia un liderazgo que necesita el país. Así es, hacia una meta en común. Exactamente, si trabajamos en común hacia un proyecto sustentable, vamos a tener un Ecuador sostenible. Y creo que tenemos más en común que diferentes, ¿no? Porque te pongo un ejemplo, muchas veces por la lucha de los océanos, ¿no? Tenemos varias tendencias, sobre todo en el tema de la alimentación personal de cada activista. Tenemos activistas vegetarianos y tenemos activistas no vegetarianos. Entonces, ponernos a discutir sobre si tú comes el atún que yo defiendo y yo no como el atún que defendemos, sí, cuando el fin en común, por ejemplo, ambos están trabajando para un hermoso proyecto de protección de la raya águila, nos hace abrir los ojos. Entonces, creo que el activismo se vuelve insostenible cuando tú sientes que es una carga sobre tus hombros. Tú solo, siendo vegetariano, no vas a poder con toda la huella de carbono que tienen las vacas, ¿cierto? Pero estás poniendo tu grano de arena. Creo que el activismo sostenible es un poco informarnos en la medida que podemos cambiar y actuar. Yo siempre digo que admiro mucho a los animalistas y a los activistas en el tema de crueldad animal, sí, porque tienen una resiliencia que yo admiro. Yo, en lo personal, soy una persona muy empática. O sea, yo veo un animal sufriendo y poco más y a mí me están cortando la pata. Entonces, hay que tener un equilibrio entre la información que recibes y lo que puedes hacer, ¿cierto? Una experiencia que a ti te haya frustrado mucho, mucho y que te haya dicho, yo necesito hacer algo por esto, algo que tú hayas dicho, esto realmente me frustra, necesito cambiar el mundo, y una que te haya dado esperanzas, como para dejarlos con esas dos anécdotas que nos vas a contar. Siempre en los proyectos ambientales hace falta recursos, y hace falta un gestor, ya sea la entidad pública o las empresas. Hay varias empresas que de pronto nos han cerrado las puertas, pero hay muchas que nos han abierto las puertas hacia ese cambio. Pero sin duda alguna, la experiencia que tenemos en territorio, lo que compartimos con la familia, son anécdotas muy importantes, que nos dejan la esperanza de que las personas, los ciudadanos, el mundo entero necesita la educación ambiental. Y esa es nuestra motivación constante, día a día, de trabajar por un medio ambiente sano y saludable, porque nosotros al final queremos ser la acción para nuestros hijos, nuestros nietos, son los que van a tener la carga ambiental, y si no, van a tener la recuperación que nosotros ahora estamos haciendo por todo el Ecuador, y también para un mensaje a nivel internacional también. Así es, y sobre todo, siempre hablamos del futuro de nuestros hijos, ¿no? Pero también es la vejez de nuestros padres. ¿Qué vejez le estamos dejando a nuestros padres? Y en la parte de la estabilidad, sabemos que es un país con una crisis económica enorme. ¿De qué van a vivir nuestros padres después? Al millennial se le plantean muchos retos. A mí me da risa que nos dicen la generación de cristal, pero yo creo que al fin de cuentas estamos viviendo cosas más duras de las que vivieron tal vez nuestros padres, incluyendo una pandemia sin ningún tipo de registro histórico parecido, aunque bueno, la peste negra y otras por supuesto que sí, pero nunca al nivel de afectación económica que ha tenido realmente esta pandemia. Javier, yo quiero que nos dejes con un mensaje inspirador. Quiero que nos digas también cómo podemos seguir tu trabajo y un tip para poder contribuir con la conservación del estero salado de Guayaquil, muy puntual y que todos los puedan hacer, así cosa que les tomamos el deber para el próximo capítulo. Yo les recomiendo que utilizamos la mascarilla como una manera de protección, pero también tenemos que desecharla correctamente, cortándola y ponerlo en el tacho de la basura para que el carro recolector se la lleve. ¿Por qué cortarla?
porque sin duda alguna esto puede ser reutilizado por un minador o reciclador informal y puede estar contaminada. Entonces lo importante es que hay que cortarla para poder que esto vaya a un lugar correcto y no sea afectación para las especies, para el manglar o para cualquier parte, porque todo va a parar a algún lado. Claro, qué importante lo que está diciendo Javier, ¿no? Yo pensé realmente que la cortada de los elásticos era por el tema de que los animales se enredan y se quedan en las patas, pero claro, por supuesto, también por un tema de bioseguridad. Sí. Al cortar tu mascarilla te aseguras que otra persona no la reutilice. Importantísimo ese dato que nos está dando Javier. Javier, ¿cómo te seguimos en redes? En las redes sociales me encuentran en Instagram, en Facebook como Medio Ambiente Sustentable, @tusu_verde y como Javier Salgado. Gracias por la entrevista, Andrea González, del programa Ecuador Más Verde. Yo los invito a todos ustedes que comiencen a hacer buenas prácticas ambientales y formen esta conciencia ambiental en el mundo entero. Aquí nada se destruye, todo se transforma. Excelente, Javier. Yo quiero agradecerte por tomarte el tiempo de venir a este lugar tan hermoso y traernos al estero, a un estero limpio. Hemos estado admirando este paisaje durante todo el programa. Qué increíble que sería que todo el estero de Guayaquil esté así, lleno de vida, de cocodrilos, pescadores que pasan con sus atarrayas, personas que se divierten, que lo usan como deporte. Definitivamente un medio ambiente sano es salud. Creo que no hay un mejor año para recordar eso y como decía Javier, recordemos el lema del Día de la Tierra que justo acaba de pasar. Restauremos nuestra tierra y con eso tal vez nuestra salud. Los dejamos con este mensaje y esperamos verlos en un próximo Ecuador Más Verde, aquí por Vito TVO.